Ahora vamos a ver las obligaciones a plazo. Artículo 1953. Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. Artículo 1954. Entiéndase por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar, es decir, un día específico que va a suceder en el futuro, que va a llegar en el futuro el día. Artículo 1955. Si la incertidumbre consistiera en si ha de llegar o no el día, la obligación será condicional y se regirá por las reglas que contiene el capítulo que precede. Aquí hay que aclarar que esta incertidumbre que se refiere a si llega o no el día, no es que no llega el día. Sí llega el día, si pactamos que es en 15 días, cuando lleguen 15 días ya pasaron 15 días. No se refiere a eso en concreto, sino se refiere a que la obligación se cumpla dentro de ese plazo. Entonces no sabemos si en ese día o no ese día se va a llegar a cumplir o no se va a llegar a cumplir la obligación. Aquí ya esta obligación quiere decir que depende de que si se puede cumplir o no se puede cumplir en ese plazo, y ahí entonces se llamaría condicional. Ok, ahora vamos a ver el artículo 1956 del Código Civil. Dice: el plazo en las obligaciones se contará de la manera prevenida en los artículos 1176 al 1180. Bien, estos artículos son los artículos que hablan de cómo se cuenta la prescripción. Aquí tenemos que explicar que la prescripción es la pérdida de un derecho o la adquisición de un derecho por el simple transcurso del tiempo, pero ese no es el tema ahorita, solo quise explicar qué es la prescripción. Aquí lo que está hablando es que los plazos, y cuando nos refiere a los artículos de la prescripción, es para que entendamos que los plazos se cuentan por años, ¿ok? Que es el primer supuesto del artículo 1176, y no de momento a momento, sino por años, ¿sí? Excepto en los casos que la ley determine que es de momento a momento. Ahora, el artículo 1177 dice: los meses se regularán con el número de días que les correspondan. Por ejemplo, si el mes tiene 28 días, se corresponderá el mes de acuerdo con el número de días que le corresponde al mes de 28 días. O si tiene 30 o si tiene 31. El artículo 1178 dice: cuando se cuente por días, hablando no de la prescripción, sino hablando aquí en el plazo en un contrato, cuando se cuente por días, se entenderán estos días de 24 horas naturales, contadas de las 24 a las 24. Es decir, si no se especificó que eran 15 días hábiles, entonces siempre se deberá contar como días naturales. Y por el otro lado, el artículo 1179 dice que el día donde empieza la obligación, o sea, aquí cambiamos, ya no es la prescripción, el día en que comienza a correr el plazo para la obligación se cuenta como entero, aunque no lo sea. Vamos a suponer que el contrato se firmó el día de hoy a las 3 de la tarde. Y dice que a partir de hoy la persona tiene un plazo de 10 días para poder cumplir con la obligación. Entonces hoy es el primer día, justamente a partir de hoy, y se cuenta como completo, aunque no sea completo porque se firmó a las 3 de la tarde. Pero aquel en el que se considera el plazo, el último día para cumplir la obligación, ahí sí se considera completo, es decir, de 24 horas. Ahí sí se considera completo. Artículo 1180. Cuando el último día sea feriado, o sea un día inhábil, no se tendrá por completo el plazo, hablando para cumplir con el contrato, sino se tendrá por cumplido el primero que siga si es día hábil. Porque hay situaciones en las que son obvias, en las que definitivamente no es hábil el día, entonces aquí por eso está hablando en este sentido, para que no se puede cumplir, porque muchas veces son días como el 1 de enero, que definitivamente es un día totalmente inhábil, nadie trabaja. Entonces, no porque trabajen, sino porque es imposible venir a cumplir una obligación en un día en el que no hay manera de cumplirla.
Ok, el artículo 1957 del Código Civil establece: lo que se hubiere pagado anticipadamente no puede repetirse. O sea, si se pagó anticipadamente, no puede volverse a pagar de nuevo la cantidad. Ahora, si el que pagaba ignoraba cuando hizo el pago la existencia de un plazo que tenía, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que o sea, que el acreedor hubiera recibido de la cosa que tenía que entregar el acreedor. Es decir, una persona que compró algo, la otra persona siguió disfrutando de la propiedad, siguió sembrando, siguió produciendo con el negocio, con la propiedad. Entonces, evidentemente ya había pagado. Entonces dijo, bueno, ¿cómo? Yo no sabía que había un plazo. Si entonces había un plazo, en todo este plazo que tuvo beneficio de la cosa el acreedor y no entregó la cosa, entonces en ese momento tendrá que pagar los frutos o los intereses que hubiese generado. Bien, el artículo 1958 del Código Civil dice: el plazo se presume establecido en favor del deudor, o sea, que es en favor del deudor que tiene que pagar la propiedad, tiene 6 meses para pagarla, entonces ese plazo está a su favor, es decir, él puede ocupar todo su plazo o puede no ocuparlo, eso ya es a su favor. A menos que resulte que de la misma estipulación en las cláusulas o de la situación que ha sido establecido en favor del acreedor o de las dos partes. ¿Por qué? ¿Por qué de las dos partes? Porque pudiese ser que no estuviese obligado el acreedor a entregar la propiedad hasta en tanto no se recibiera el pago. Entonces el plazo también operaría a favor de él para la entrega de la propiedad o para poder, por ejemplo, firmar la escritura para todos los trámites de escrituración. En ese sentido, a lo que se quiere referir este artículo. El artículo 1959 del Código Civil señala que el deudor perderá todo el derecho a utilizar este plazo que sea en su beneficio, en primer lugar, cuando después de contraída la obligación resultara insolvente, salvo que garantice la deuda. Quiero aclarar aquí que este artículo es más aplicable, bueno, seguramente a todos los demás contratos cuando se pueda aplicar, pero es algo interesante que aplica mucho en los contratos de crédito, donde hay evidentemente una obligación con un plazo para el pago del crédito en mensualidades o un plazo final de pago de crédito a 1 año, a 6 meses, a 3 meses, no sé. Entonces ahí aplica esto. Entonces vamos a repetir que cuando después de contraída la obligación resulta insolvente, salvo que garantice la deuda. 2. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido. 3. Cuando por actos propios hubiera disminuido aquellas garantías después de establecidas y cuando por caso fortuito desaparecieren. Por algo que sucedió desaparecieran las garantías, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras igualmente seguras. Artículo 1960. Si fueren varios los deudores solidarios, lo dispuesto en el artículo anterior solo comprenderá al que se halle en alguno de los casos que en él se designan. O sea, solo aplicará la sustitución de garantía para el deudor solidario que haya caído en insolvencia.